Hola, queridas amigas, queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estén recibiendo este audio. Yo soy Ucan del CRES de Pómera, dirigiéndome nuevamente a ustedes, dando seguimiento a mi compromiso personal de acercar la obra del insigne maestro Antonio Velasco Piña a las nuevas generaciones y a todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de haber leído su obra. Estamos viviendo momentos decisivos en el avance de la conciencia planetaria y como lo hemos venido expresando con anterioridad, México es uno de los lugares planetarios de donde tendrá que provenir esa renovación de conciencia. La historia que vamos a sintetizar tiene todo que ver con el México profundo, ese que tiene que ver también con el conocimiento y la sabiduría que nuestra raza tendría que aportar para el nacimiento de una nueva humanidad totalmente renovada. El libro que contiene esta información se titula La Guerra Sagrada. Su primera impresión fue en el año del 2001 por medio de editorial EDAF, y su importancia radica en que nos permite mirar la guerra de independencia y sus personajes desde una perspectiva metafísica anclada en el portentoso pasado de las antiguas culturas mexicanas, proyectando el futuro y el protagonismo de este país en el progreso espiritual planetario. En esta versión de la historia, el autor nos presenta a dos personajes desconocidos por la historia oficial, que son don Pedro González de Almería y su hija adoptiva Catalina González. Don Pedro es un mestizo proveniente del linaje de Netzahualcóyotl, con profundos conocimientos alquímicos, que al verse en peligro de muerte durante un naufragio, juró solemnemente de dedicar su vida y conocimientos a la construcción de un instrumento musical cuyo sonido despertara en los habitantes de la Nueva España un anhelo de libertad e independencia. 40 años de su vida dedicó a lograr este propósito. Catalina González, habiendo nacido huérfana, fue llevada recién nacida en una cesta de mimbre por un guardián de la tradición olmeca a la casa de don Pedro. Sin que éste supiera, la dejó en la puerta de su entrada, con el único y fundamental propósito de que fuera el hilo conductor de esta gesta sagrada. Este propósito se hizo patente desde su arribo, el 22 de febrero de 1768, fecha en que el instrumento estuvo listo para su último proceso alquímico, pero al efectuar la fundición final, las características esperadas por don Pedro no se manifestaron inmediatamente, no, sino hasta que la niña comenzó a llorar por falta de alimento, y al sonido de su llanto ocurrió el prodigio. La campana adquirió las propiedades requeridas para despertar la conciencia del metal y proporcionarle las características mágicas necesarias para cumplir con su misión sagrada. El instrumento entonces ya estaba listo para cumplir con su misión, y con él se fundieron también un badajo y un anillo. Ese instrumento es el que conocemos a la fecha como la campana de Dolores. A la muerte de don Pedro, acaecida el 6 de julio de 1774, Catalina ya era una mujer con el conocimiento de la importancia de su misión, que consistiría en localizar a los personajes que iniciaran y dieran seguimiento a la gesta liberadora y o guerra sagrada que debía librarse para lograr que los habitantes de la Nueva España recuperasen la conciencia de que formaban parte de un país ancestral encargado del desempeño de funciones cósmicas para cuyo cumplimiento requería gozar de plena independencia. Así que, armada con el mágico anillo, se dio a la tarea primeramente de entablar contacto con los guardianes de las cuatro tradiciones, la olmeca, la maya, la zapoteca y la náhuatl, quienes le apoyarían y complementarían los detalles de su misión.
y posteriormente a recorrer todo el país en busca de la persona en cuya presencia el anillo manifestara un color y temperatura notables que indicarían a los personajes elegidos para ser parte de esta gesta sagrada. Es así como llegamos al 1 de enero de 1808, en donde, en la población de Dolores Hidalgo, Catalina acude a una misa celebrada por don Miguel, de quien ya tenía conocimiento que era un hombre de carácter y sentimientos libertarios, e inmediatamente percibe el cambio de coloración y temperatura del anillo al recibir la comunión de manos del prelado. Inmediatamente solicita una entrevista con él y le revela el secreto del anillo y la campana. Don Miguel Hidalgo acepta su destino, el anillo y el donativo de la campana, procediendo a introducir a Catalina en las reuniones secretas que venía manteniendo con Navasolo, Allende, Aldama y los corregidores, trabándose inmediatamente en una gran amistad con la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez. Catalina introduce a los guardianes de las 4 tradiciones a las reuniones secretas de los conspiradores de Querétaro, acordando iniciar la jornada liberadora o guerra sagrada el día 29 de septiembre de 1810. Sin embargo, la conspiración es descubierta prematuramente e Hidalgo decide anticipar la guerra sagrada por México, contraviniendo los acuerdos previos con los guardianes de tradición, y el 16 de septiembre de 1810 a las 2 de la mañana tañe la campana, y al hacerlo generó una extraña fuerza que permitió conectarse a varias dimensiones con todos aquellos que formaban parte de este país ancestral, y todos juntos se aprestaron para presentar la batalla liberadora. Como Hidalgo siempre consideró el aspecto sagrado de la lucha, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe como símbolo por considerar que en ella los mexicanos identificaban la imagen más cercana a nuestra conciencia nacional. Después de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, ya en Guanajuato, se dirigen hacia Celaya, en donde se les unen los guardianes de la tradición, quienes ratifican nuevamente el carácter sagrado de la Guerra de Independencia, aunque declaran que por no haberse iniciado en la fecha prevista, se auguraba una lucha en extremo sangrienta, prolongada y riesgosa. Al pasar por Valladolid, ahora Morelia, Hidalgo efectúa un ritual para romper con su pasado religioso y su ego, encontrándose también en esa ciudad con su discípulo José María Morelos, ante cuya presencia sintió que vibraba el anillo, y por lo tanto lo nombra su sucesor, y lo envía hacia el sur a efectuar los preparativos para dar continuidad a la gesta libertaria. Por instrucciones y acuerdo con los guardianes de la tradición, el ejército insurgente se dirigió rumbo a la Ciudad de México para librar un combate ritual fundamental en el Monte de las Cruces. Hidalgo contaba entre sus filas con 40 guerreros sagrados procedentes de las 4 culturas. Un guerrero sagrado es alguien capaz de convertir un simple enfrentamiento en una acción tendiente a restaurar el daño causado por un determinado desequilibrio en el orden cósmico. El resultado de la batalla fue un rotundo éxito insurgente, aunque murieron 20 guerreros sagrados. 8 quedaron heridos y los 12 restantes tocaron el caracol, su único instrumento de guerra, en señal de triunfo. Esto que vamos a relatar a continuación ha sido una de las incógnitas que la historia oficial nunca ha podido resolver sobre el verdadero motivo por el cual Hidalgo y los insurgentes no entraron victoriosos a la Ciudad de México, no obstante estar a solo unos cuantos kilómetros de ella. Y fueron 2 las poderosas razones que causaron serias discrepancias entre Hidalgo, los 4 guardianes de la tradición y los principales jefes del ejército insurgente. Estas fueron, primero,
que según las tradiciones, para el resurgimiento de la nación mexicana, era necesario efectuar una marcha sagrada que abriera la conciencia y que diera continuidad a la peregrinación celebrada por los aztecas a su llegada al Valle de México, solo que en sentido contrario. Obviamente esto causó un disgusto muy grande entre Allende y los militares que acompañaban a Hidalgo y que ya saboreaban el sabor de la victoria final. Segundo, los criollos estaban listos en la capital para recibir al ejército insurgente y apoderarse del gobierno de la Nueva España, lo que redundaría solamente en un cambio de gobierno entre españoles, y debía darse cumplimiento cabal al surgimiento de una nación en la que no hubiera prebendas ni privilegios de castas, sino igualdad de derechos para todos los mexicanos. Los guerreros sagrados fueron entonces sustituidos por caminantes sagrados, y el día 2 de noviembre de 1810, Hidalgo y Catalina iniciaron la peregrinación dirigiéndose hacia Guadalajara. Y Allende, mientras tanto, tomó rumbo a Guanajuato para distraer a las tropas realistas que ya se habían reagrupado y estaban listas para apresar a los principales cabecillas insurgentes. En Guadalajara se libró una sangrienta batalla donde fueron derrotados los insurgentes, e Hidalgo, Allende y Catalina propiamente salieron huyendo con un pequeño contingente, continuando su peregrinación a Zacatecas, luego a Saltillo, en donde se internaron por el desierto hasta que fueron traicionados y entregados en Acatita de Baján. Hidalgo le comentó a Catalina que a su parecer se había dado cumplimiento fiel a la marcha sagrada y que ahora quien tenía que continuar con la guerra sagrada sería el propio Morelos, quitándose el anillo y entregándoselo a Catalina para que lo hiciera llegar al siguiente caudillo. Allende, Hidalgo y demás insurgentes fueron llevados a Chihuahua, donde fueron fusilados, y las mujeres, entre ellas Catalina, fueron entregadas como sirvientes a distintas casas. Afortunadamente, los que recibieron a Catalina fueron un par de ancianos que inmediatamente le concedieron su libertad, tomando ella rumbo a Chilpancingo, donde localizó a Morelos, a quien le entregó el anillo, junto con la explicación completa del carácter sagrado de la guerra y la necesidad de convocar inmediatamente al Consejo de Guardianes para decidir el futuro de la guerra sagrada. El 21 de noviembre de 1811 se reunió el Consejo, acordando que el siguiente paso en la guerra sagrada era recuperar el símbolo y el espíritu de México, para lo cual era necesario un acto de heroísmo. El lugar indicado para que se realizara sería Cuautla, que significa el lugar de las águilas. El 9 de febrero de 1812, Morelos entró a Cuautla, acompañado de sus lugartenientes Bravo, Matamoros, Galeana, 40 caracoleros y guerreros sagrados y 4,000 insurgentes. 10 días después, el realista Félix Calleja inició el asalto y el sitio de Cuautla. Casi 3 meses después, el sitio continuaba. Todos los guerreros sagrados habían fallecido. Los víveres y las municiones se estaban agotando. Pero el acto de verdadero heroísmo no se presentaba. La situación era insostenible. Hasta que una posición insurgente importante para contener a los realistas, fueron muertos todos los insurgentes, y un niño de 12 años, llamado Narciso Mendoza, salió de su casa a disparar el gran cañón con el que se contenía el avance realista. En ese momento, en el cielo se formaron a través de las nubes una figura de águila con las alas desplegadas. Catalina lo notó. Era la señal esperada. El renacer espiritual de México se había manifestado. Morelos le pidió a Catalina que bordara en un lienzo blanco un águila con las alas desplegadas como símbolo del renacer espiritual de México, y enarbolando ese estandarte se rompió el cerco de Cuautla el 2 de mayo de 1812. Nuevamente se reunió el Consejo Secreto para determinar los pasos a seguir
concretándose solamente a emitir una recomendación vaga y enigmática. Había que proceder a la plena recuperación del símbolo de México, integrando el águila y la serpiente, y para ello se requería que México nuevamente recuperara su territorio mediante una combinación de constancia y astucia. Después de promulgar el acta de declaración de independencia y la primer constitución en Apatzingán, Morelos, junto con José María Lisiaga y José María Cos, se integró al Poder Ejecutivo para ser finalmente apresado, enjuiciado y fusilado. Al ser capturado, le entregó el anillo mágico a Catalina González, quien a su vez se lo llevó a Vicente Guerrero, quien se mantuvo parapetrado en la Sierra del Sur y a quien también le había vibrado el anillo cuando estuvo cerca de Morelos. La lucha por la independencia se estancó. El día 1 de enero de 1820, al cumplir Catalina 52 años de edad, consideró su obligación aportar un esfuerzo adicional a la guerra sagrada, en busca de esa persona que con la astucia de la serpiente pudiera poner fin a la guerra de independencia. Para ello, se dirigió a la Ciudad de México, en donde a través de contactos fue invitada a las reuniones secretas que se celebraban en la iglesia de la Profesa, donde se estaba fraguando una conspiración encabezada principalmente por Agustín de Iturbide, en quien Catalina percibió las características necesarias deseadas debido a su extrema astucia y anhelo de convertirse en emperador de México. Guerrero obviamente se molestó con la propuesta de Catalina de pactar con Iturbide, por lo que acordaron citar al Consejo Secreto para que se votara al respecto, resultando un voto unánime para la consumación de la independencia pactando con Iturbide. Guerrero, a pesar de su disgusto inicial, acató la decisión. El 24 de febrero de 1821 se redactó el Plan de Iguala con la promulgación de la independencia. Como parte del festejo se celebró un banquete y al partir Iturbide una sandía observó los 3 colores contenidos en la fruta y tuvo un instante de inspiración superior. Y concluyó que esos mismos 3 colores podían tomarse para crear la bandera nacional. El verde simbolizaría la unión, el blanco la religión y el rojo la independencia. Fue hasta el 27 de septiembre de 1821 la fecha que se efectuó la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, marchando por la ruta sagrada de Chapultepec a la Plaza Mayor. Catalina González fue la portadora del estandarte nacional y al final de la marcha sufrió un infarto, terminando así la vida de la mujer que forjó desde su nacimiento hasta el final la continuidad de una guerra sagrada que ha permitido a los mexicanos conservar su espíritu nacional. Es lamentable que la heroica vida de esta gran mujer haya pasado totalmente desapercibida para los mexicanos. Al terminar de leer este libro, le queda al lector la sensación y el orgullo de ser parte de esta nación mexicana. Y nuevamente les hago la invitación para que todos los que escuchen este audio, que por favor lean este excelente y trascendente libro del maestro Velasco Piña de la Guerra Sagrada. Es una obligación para todos los mexicanos conocer a profundidad sus raíces. Me ha tocado en suerte compartir este relato en varios seminarios y talleres que tratan sobre la mexicanidad y las tradiciones nacionales. Y en varias ocasiones me han hecho la pregunta que seguramente algunos de ustedes también tendrán. ¿Y el anillo? ¿Dónde quedó? ¿Quién lo guardó? Para tratar de responder a esta pregunta, les quiero relatar una pequeña anécdota. En septiembre del 2010, fuimos convocados aquí en el CRES de Pómera, junto con varios grupos practicantes de la mexicanidad, a participar en un encuentro a celebrarse en el centro Iztac, localizado en las faldas de la Señora de Iztaccíhuatl. Fue una fecha inolvidable en la que varios maestros nos compartieron sus conocimientos. Entre ellos figuraba mi querido maestro don Antonio Velasco Piña, quien impartió una conferencia titulada El signo de los tiempos. Este hecho que voy a narrar me dejó sumamente impresionado, tanto
que hoy lo comparto con ustedes. Antes de finalizar su plática, nos solicitó que hiciéramos juntos una plegaria a la gran señora Iztaccíhuatl, para que nos ayudara a todos los mexicanos en nuestro proceso de ampliación de conciencia planetaria. Para ello, el maestro Velasco Piña se quitó un anillo que traía puesto y lo colocó encima de una mesita. Siempre me he preguntado si se trataba del mágico anillo. Estoy seguro que sí, porque él fue nombrado representante de la tradición olmeca. Se lo merecía, obviamente. Aquí termino de hacer esta síntesis de esta lectura, que es tan sagrada para todos los mexicanos. Y como siempre, les agradezco su atención y agradeceré me hagan llegar sus preguntas, comentarios y observaciones a mi WhatsApp al teléfono 652-101-6576. In la Quech.